Pues vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos los que están ya acompañándonos y a los que se van a ir incorporando. Les damos la bienvenida pues, a esta serie de pláticas informativas que vamos a inaugurar el día de hoy. Para mí, su servidor Alejandro Vargas Navarrete, presidente actual de INADEP, para mí es un honor que estemos aquí sentados, obviamente, en esta charla que nos han solicitado bastante, tanto los colegiados como los abogados con los que coincidimos en redes sociales. Hemos de señalar que hemos seguido todos los protocolos que atentamente el licenciado Jorge Luis nos ha tenido a bien ir implementando aquí en INADEP, a efecto de que seamos un lugar seguro en donde podamos realizar este tipo de actividades y que nadie corra riesgo de ningún tipo. Muchísimas gracias a todos los que se están incorporando a esta conferencia denominada Reglas y Operaciones para el Regreso a la Normalidad, que me parece indispensable en este momento en el que vemos que una pandemia puso a prueba a todas las instituciones públicas y privadas. Lamentablemente en ambos sectores, ha sido rebasado, principalmente en el público, tenemos que decirlo abiertamente. Algo que debemos tomar en cuenta es que el Estado no puede parar. El Estado fue diseñado precisamente para que la sociedad funcione mejor. En el momento en el que el Estado queda en impavidez y entra también en contingencia, entra en resguardo, entra en cuarentena mal llamada, creo que en ese momento nos condena a la sociedad a asumir reglas que no nos benefician a nadie, porque vivimos en un Estado de Derecho que ha costado. Recordemos que uno de los pilares de este Estado moderno serían el constitucionalismo y la democracia, y creo que esta charla nos va a servir precisamente para enfocarnos y hacer un balance de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. En el afán para todos aquellos que son servidores públicos y nos siguen, constructivista, de ir haciendo mejor las cosas. Yo veo con mucha tristeza que siendo abogados no sabemos cómo responder ante estas circunstancias, ante estas situaciones, y de ahí las pláticas que hemos sostenido con el licenciado Jorge Luis, quien le ha entrado al tema, le ha investigado, actualmente es asesor en empresas, es asesor también en la vida pública, en el servicio público, y ha estado activamente participando en este gran tema que me parece, vuelvo a insistir, se vuelve fundamental, se vuelve necesario, porque implica voltear la vista desde el punto de vista jurídico hacia cómo regresar. Aquí la pregunta es, ¿cómo regresamos? ¿Qué hacemos para regresar a esto que se le ha denominado la nueva normalidad? A todos los que nos siguen, a todos los que se están conectando, muchísimas gracias. Y me parece que el conocimiento que nos pueda transmitir usted, licenciado Jorge Luis, va a ser fundamental. Estaremos dándole seguimiento. Algo que tengo que decirles es de que el licenciado Jorge Luis se comprometió a contestar todas y cada una de las preguntas que se vayan generando. A lo mejor por la misma dinámica del regreso, pues no contamos ahorita con personal que lo hará personalmente usted en la seguridad de su computadora y de su teléfono, no sé cómo va a ser, pero se compromete a ir dándonos respuesta a todas las preguntas que nos vayan haciendo. También si quieren contactar al licenciado a efecto de que vaya a capacitar o asesorar en este mismo tema a su empresa o a su institución, con mucho gusto. Es la labor humanista que él está persiguiendo en estos momentos, y creo que eso es loable. También le agradecemos mucho, de verdad, licenciado Jorge Luis, que nos acompañe y que nos comparta todo el conocimiento que seguramente tiene usted y que el día de hoy nos va a servir para ir viéndole, como dicen vulgarmente, irle midiendo el agua a los camotes para ver cómo vamos a ir incorporándonos a la actividad. Los dejo en presencia del licenciado Jorge Luis Sánchez Hernández. Gracias. Gracias a ti, Alex, y gracias a INADEP, así como a Blasker, que nos apoyan con esta conferencia y nos permiten hacer realidad esto. Pues, excelente tarde a todos, y pues ya
ya iniciamos funciones, bastantes instituciones equivocadamente. ¿Y por qué digo que equivocadamente? Bueno, vamos a empezar con lo más básico. Todos sabemos lo que es el COVID, lo hemos escuchado ya por más de 2 meses, es lo único que sale en la televisión, eso y los ovnis. Pues básicamente pareciera que todos saben sobre lo que es ya el COVID y la mayoría sabe lo que es la sana distancia. Sin embargo, pese a que se ha informado al cansancio esto, pareciera que la gente no ha entendido que el problema de la pandemia no está ni cercano de acabar. En México estamos llegando al pico más alto y el riesgo sanitario es el más alto que se ha tenido en México desde que inició esta contingencia sanitaria. Esto significa que el regreso no está siendo como gobierno federal lo planeó y no significa que no podamos regresar a la normalidad o a una nueva normalidad, mejor dicho, sino que vamos a tener que acoplar los esfuerzos para que esta nueva normalidad cobre las menores vidas posibles y que la economía no se derrumbe como está pasando actualmente. Dicho esto, vamos a hablar de qué es esa nueva normalidad. El gobierno federal ya lo ha dicho al cansancio también y pareciera que no lo hemos entendido. Pero esa nueva normalidad es que no vamos a regresar nunca o posiblemente nunca regresemos a la normalidad que teníamos. Porque esa normalidad era equivocada y siempre fue equivocada. Esto es, recordemos cómo era en el pasado que veíamos el metro repleto, los camiones repletos, todos se saludaban de beso, la gente no se lavaba las manos para comer, o sea, básicamente era una normalidad que todos habíamos asumido como, podríamos decir, una normalidad insalubre. ¿Por qué a Japón no le ha pegado esta nueva normalidad tan fuertemente? Porque sus espacios de trabajo son sanos, pese a que ellos tienen espacios muy pequeños, que era lo que hacía notar el Universal. Pese a ello, ellos han contenido esta pandemia de forma fantástica, y esto es porque sus medios de transporte no están repletos, porque si bien son fríos, ellos no se saludan de beso, y el saludo de beso es algo que nosotros como mexicanos vimos normal, pero es insalubre. Entonces, muchas cosas van a cambiar. Y ahora vamos al otro aspecto, el aspecto laboral. Se veía normal trabajar de 9 a 6 de la tarde, transportarse grandes distancias con la finalidad de llegar a tu trabajo. Y no importaba el transporte público, tú te subías ahí como al pecero o al metro de forma repleta y no había ningún problema para tú llegar, aunque llegaras todo sudado, era irrelevante. Bueno, pues estamos hablando de que esa nueva normalidad va a establecer lo siguiente: un ingreso en los trabajos escalonados. Esto es, antiguamente todos en su mayoría entraban a las 9 de la mañana. Eso ya no va a pasar y es mejor que nos vayamos acostumbrando a eso. ¿Por qué? Porque la idea es que el transporte público tenga esa capacidad de diseminar a la población que lo ocupa en diferentes horarios. Esto va a reducir horarios de trabajo, teletrabajo lo va a preferenciar y obviamente pues las herramientas electrónicas se van a mejorar. Esa es la nueva normalidad básicamente. En concreto, lo que otros países ya habían transitado, a México se le obliga a transitar a ello. ¿Ok? La sanitización de espacios, eso es algo que se tenía que hacer siempre en todos los espacios laborales, pero no se hacía. Siendo muy sinceros, la mayoría no le veía la necesidad porque pues hacía todo México. Esto cambió. Bueno, dicho esto, vemos la relevancia en cuanto a los espacios laborales. Ahora, vamos a ver por qué la importancia de conocer estas medidas sanitarias. Hablando con varios colegas, platicábamos de la necesidad laboral o del derecho laboral y del impacto laboral que tiene, o mejor dicho, esta contingencia y su gran impacto en el derecho laboral. Todos sabemos, como abogados, que cuando una persona se enferma por causa del trabajo, o ya sea en el transcurso del trabajo, el responsable es el patrón. Bueno, pues si quieren regresar a las labores, esto no cambia. Si alguien se contagia por no tomar las medidas sanitarias correctas, el responsable es el patrón. Si alguien fallece por esas mismas medidas sanitarias, el responsable es el patrón. Y si ustedes toman todas las medidas correspondientes, pues estamos hablando de que si bien sigue siendo probable una demanda, ustedes tienen esa capacidad de defenderse por haber tomado todas las medidas
y tener las evidencias correspondientes de haberlas llevado a la práctica. Básicamente, si un trabajador se enfermó, pero ustedes les dieron todos los insumos posibles, como gel antibacterial, caretas y, bueno, básicamente lo necesario para no contagiarse desde que salen de su casa, llegan a la fuente laboral, trabajan, salen de su casa y regresan salen del trabajo y regresan a su casa, los responsables no son ustedes, siempre y cuando les den también la capacitación necesaria. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Yo sé que no se ha dado a conocer tan fuertemente, o tal vez no todos lo saben. Hay unos lineamientos que se publicaron el 14 de mayo por gobierno federal, son los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Estos básicamente son los lineamientos muy genéricos que permiten a las empresas regresar a su vida cotidiana basándose en un nuevo sistema, que es el semáforo que estableció el gobierno federal, establecido en 4 etapas. Sabemos que el semáforo se ocupa en 3 etapas, ¿no? Pero este tiene 4 colores. ¿Cuáles son los colores que maneja? El rojo, el naranja, el amarillo y el verde. En este momento, todo el país, excepto Zacatecas, está en el máximo riesgo. Atendiendo a los mismos lineamientos establecidos por gobierno federal, todavía seguimos en sana distancia, pese a lo que haya dicho el mismo gobierno federal. Estos lineamientos, emitidos por ellos mismos, establecen que mientras el semáforo esté en rojo, todavía está la política de la sana distancia, excepto en las actividades esenciales y en las nuevas actividades esenciales. Estas nuevas actividades esenciales se consideran así porque mueven la economía nacional de una forma bestial, y si ellas siguen frenadas, la economía se va a seguir derrumbando. ¿Cuáles son estas 3? La construcción de vehículos automotores, la obra, sea pública o privada, y la minería. La simple construcción mueve el 8% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, imagínense qué pasa si estas industrias no regresan ya. Eso no significa que la pandemia haya acabado. No, simplemente son unas nuevas actividades esenciales que requieren para que la economía no se siga yendo en pique. Pero los mismos lineamientos dicen que nosotros debemos seguir con esa sana distancia. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque nosotros vemos que en Distrito Federal, en nuestra ciudad, la ciudad de Toluca, y en diferentes ciudades, y lo vemos por diferentes medios de comunicación, la gente ya está saliendo como si fuera normal. ¿Esto qué va a repercutir? Va a repercutir básicamente en que ninguna industria va a poder regresar si seguimos con esa actividad. En la siguiente etapa, que es la etapa amarilla, ¿quiénes pueden regresar? Este es un concepto un poquito vago, puesto que el gobierno no se compromete a establecer exactamente quiénes van a regresar. Dicen que son la industria no esencial o la no prioritaria. Ahorita estoy buscando la palabra específica, pero básicamente se dividen en los que son esenciales y los no esenciales. Y en los no esenciales habla de que aquellos que tengan la menor movilidad o impacto de movilidad. Esto, bueno, ¿a qué refiere? Si nos damos cuenta, es bastante ambiguo el concepto de decir pues, quiénes van a regresar, porque si no me estableces específicamente qué sectores van a regresar, lo podemos tomar de una manera pues no específica. Miren, aquí dice, en la naranja van a regresar las esenciales, siguen operando y se añaden las no esenciales solo con intensidad reducida. Intensidad reducida es un concepto bastante ambiguo. ¿Y cómo van a regresar? Van a regresar con una capacidad del 30%. Se ha especulado que regresa los restaurantes, que regresa la hotelería, pero a una capacidad del 30%. Esto es, tienen que limitar sus actividades, pero como les repito, no se ha dicho exactamente quiénes regresan. La realidad es que hasta el semáforo amarillo es cuando dice que todas las no esenciales regresan con un 60%. ¿Cuándo tendremos el amarillo? Cuando la pandemia de verdad esté domada. ¿Cuándo se espera que pase eso? Tal vez septiembre, octubre o hasta el próximo año. Entonces, la realidad es que si no obligamos a que toda la población mexicana se empiece a quedar en casa y a tomar su sana distancia, la economía no se ve que se pueda recuperar. ¿Ok? Ahora,
Dicho esto del semáforo, es importante decir que si bien gobierno federal es el que lo está marcando, son los estados los que se van a encargar de decidir si ellos se añaden o no a ese semáforo. Hay 7 gobernadores, que ustedes ya habrán visto en las noticias, que no se van a ceñir a esta semaforización, porque consideran que están poniendo en riesgo a la población. Para esto sería importante primero leer estos lineamientos que casualmente establecen que ahorita debemos estar en confinamiento. Bueno, ahora vamos a hablar sobre como tenemos poco tiempo y hay muchos supuestos específicos que se deben tocar, debemos de hablar de lo más básico que se necesita para regresar a actividades o que van a requerir todas las empresas. Durante este semáforo, dentro de los 4 colores, los 3 primeros van a requerir estas medidas de manera obligatoria. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, toda empresa debe tener agua potable, jabón y toallas de papel desechable. Pareciera que es algo bastante sencillo de cumplir, pero el agua potable debe de cumplir con las características de potabilidad. Esto no en todas las partes del país es fácil de encontrar, y toallas de papel desechables. Esto es, deben de ser específicamente para el uso de secado de manos y deben de ser desechables. Se elimina la tela, se eliminan las otras toallas. ¿Por qué es importante esto? Porque hay empresas que intentan disminuir los costos con un uso constante de ciertas, podríamos decir, de ciertas toallas, y no cumplen con estos lineamientos. Gel antibacterial al 70%. Aquí toca la promoción, ¿no? El gel antibacterial, ahorita muchos están haciendo gel antibacterial, pero no cumple con las características sanitarias. ¿Cuáles son esas características? Necesita una densidad del 70% de alcohol. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque se han hecho bastantes estudios de que si el gel no cuenta con esas características, uno, no desinfecta como tiene que desinfectar, y además de eso, con el paso del tiempo, si está mal elaborado, simplemente no va a salir del dosificador. Entonces vas a tener que manipular la botella con la finalidad de poder sacar eso. La finalidad del gel antibacterial es no ser manipulado el envase. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si una persona está contagiada en lo que tú estás haciendo toda la manipulación, te puedes también contagiar. Además de eso, las empresas deben de tener en consideración de que también necesitan geles individuales para sus empleados. ¿Por qué? Como ya lo dijimos al principio, el gel antibacterial en las zonas de trabajo es importante, pero el trabajador tiene que moverse de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Esa responsabilidad también es del patrón. Entonces, el patrón tiene que facilitar pequeñas botellitas de gel como esa, con la finalidad de que el trabajador se pueda estar desinfectando en todo el transcurso, y cubrebocas evidentemente también para todo el transcurso, ¿no? Vamos con el tema del cubrebocas. Este tema es sumamente importante porque los lineamientos y la Ley Federal del Trabajo se contraponen. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, los lineamientos establecen de que los cubrebocas deben de ser amigables con el medio ambiente, esto es, lavables. Pero pruebas científicas han demostrado que el cubrebocas de tela o el cubrebocas lavable básicamente no cumple con los requerimientos básicos para servir realmente como protección contra un virus como el COVID. ¿Qué significa esto? Ok, vamos a pensar, yo les doy un cubrebocas lavable, pero no cubre en ningún momento con las necesidades sanitarias que realmente requiere el trabajador. Significa que si en un momento el trabajador me quiere demandar por haberse contagiado del camino a su casa, va a ser posible. ¿Por qué? Porque bastaría una prueba de que ese cubrebocas no le cubría en ningún momento, aunque el patrón lo haya entregado, no entregó el insumo necesario. Necesita entregar insumos necesarios que le cubran realmente las necesidades de salud, para que no corra el riesgo de contagiarse. ¿Cuáles son estos cubrebocas? Bueno, existe un gran número de cubrebocas, desde los N95, los llamados KN95, o simplemente cubrebocas como estos. Es un cubreboca de tela SMS que tiene la capacidad de cubrir hasta el 95% del virus COVID. Estos cubrebocas tienen la característica de que son desechables.
Desechables, han hecho varios estudios y dicen que pueden durar hasta 4 horas. Significa que un patrón tendría que entregarle aproximadamente 3 cubrebocas al día a un trabajador si tiene jornada de 8 horas, considerando el transporte. Entonces, estamos hablando de que los patrones van a tener que abastecerse para poder iniciar operaciones. Van a necesitar comprar gel antibacterial y cubrebocas. Y los cubrebocas, recomendación personal, no sean de tela, porque sí están cubriendo con los lineamientos, pero no están cubriendo con la Ley Federal del Trabajo. Ahora, lentes protectores. Los lentes protectores y las caretas son importantes. No tenemos ninguna aquí, ¿verdad? Los lentes protectores y las caretas son importantes para las personas que tienen contacto con el público. No es necesario tanto en las personas que son operativas. ¿Por qué este punto? Bueno, cuando se es operativo, hay otra que se llama la sana distancia. Este se va a operar en todos los centros de trabajo. Esta sana distancia debe ser de 1,5 metros mínimo, atendiendo estos lineamientos. ¿Ok? Entonces, este 1,5 metros va a ser entre escritorio y escritorio y entre la distancia del próximo trabajador. Los riesgos disminuyen mucho, considerando que viene otro de los insumos necesarios, que es el sanitizante. ¿Ok? Los espacios deben ser limpiados y sanitizados. Esta es la careta, y la careta es importante para... la careta es muy importante para aquellos trabajadores que tienen constante contacto con personas. Recuerden que el COVID, y por eso es importante considerar toda la información que se ha brindado, porque si quieren regresar a la normalidad y son patrones, necesitan de forma obligatoria cumplir con todo esto para tener una protección legal contra posibles demandas laborales, contra riesgos de trabajo. Recuerden que el COVID se transmite por cualquier mucosa, ojos, nariz o boca. Esta careta te permite cubrir ojos y nariz, especialmente aquellas personas que tienen un contacto de plática con otra persona. ¿Ok? Bueno, seguimos con y nada más el tema de los lentes. El tema de los lentes va más enfocado especialmente como para sector médico o personas, por ejemplo, de la construcción, cuyo riesgo de trabajo no nada más es el contacto con otras personas, sino que no se deben de estar tocando los ojos. Entonces, tiene que considerarlo ya el patrón, por eso hablábamos de supuestos muy específicos. Ahora tenemos depósitos de productos desechables. Eso es algo que viene de la mano con varias noticias. Se sabe que varias personas están tomando los cubrebocas de la basura con la finalidad de revenderlos. Nosotros recomendamos que cuando deseches un cubrebocas, ese cubrebocas se rompa, especialmente los cubrebocas más caros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un cubrebocas de si tú lo lavas parecería nuevo, pero ya cumplió con su vida útil. Entonces, significa que la idea es que sean destruidos y sean desechados en depósitos específicos. Dentro de la empresa va a ser sumamente importante que casi se tome eso como depósito radioactivo. ¿Es una exageración? Sí, pero estamos en un momento en donde el mundo vive una exageración natural. Iglesias están cerradas. Eso es algo que creo que en la historia de la humanidad no se había visto. Entonces, hay que ser bastante exagerados con esta situación. ¿Ok? Sobre todo como patrones, considerando que, pues, si regresan a la normalidad, saben de los riesgos que van a tener en materia económica. Ahora vamos con limpieza continua y permanente en los centros de trabajo. Esta obligación ya debería existir, no es algo nuevo. Bueno, lo único es que hay que tener especial cuidado en que se limpie con productos que realmente puedan eliminar virus y no nada más se enfoquen a la destrucción de bacterias. Ya será cuestión de que ustedes analicen los productos que puedan ir comprando. Este tema es siguiente, hay 2 puntos muy importantes: capacitación y buscar ventilación natural en los espacios del trabajo. Ok, capacitación. Todo esto que les estoy diciendo se tiene que bajar al nivel trabajador y se les tiene que educar en el uso de todas las herramientas que se les den, del gel antibacterial, de la careta, de todo eso se les tiene que educar. Porque si no corroboras que se les dio la capacitación, ellos pueden aducir que nunca se les capacitó y por eso no lo ocupaban.
Entonces, si ustedes en algún momento quieren corroborar que están haciendo buen uso de los materiales que le están dando, primero tienen que capacitarlos. Esta capacitación dentro de los lineamientos tiene también unas características y ustedes deberán de hacerlo en su protocolo propio. Cada empresa, cuando inicie, va a tener que iniciar un protocolo. Este protocolo lo tienen que escribir. Van a tener que asesorarse de personas expertas en la materia, que hayan leído estos lineamientos y los hayan entendido correctamente. Puesto que si no lo hacen, corren el riesgo que ya les estoy diciendo desde este momento. No se tome a la ligera. Empresario, ustedes saben perfectamente que... Iba a decir algo de Spider-Man, pero no. Básicamente es, si ustedes tienen una carga muy importante, lo que tienen que hacer es cumplir con esa carga y no poner en riesgo a sus trabajadores. Bueno, y con el tema de la ventilación natural en los espacios de trabajo. Híjole, este es un tema que va a repercutir en restaurantes de forma muy fuerte, va a repercutir en oficinas gubernamentales, va a repercutir en todo ámbito. Van a tener que haber modificaciones a los edificios. ¿Por qué? Porque se ha corroborado que el aire acondicionado, que en México no en todos los espacios hay, pero en lugares cerrados y en lugares con aire acondicionado, el virus COVID se reproduce, bueno, no se reproduce, se transmite con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque el viento está corriendo internamente. Si hay aire acondicionado, lo mueve de forma artificial, y si no, con movimientos personales, el aire dentro se mueve. La finalidad de habilitar espacios con puntos abiertos es que estos espacios básicamente permitan que, si hay corrientes de aire, salgan por esos puntos y no se esté dando vuelta en el mismo ambiente, en el mismo cuarto. Entonces, pues sí va a ser a considerar aquellas personas que se van a tener dentro de lugares de trabajo de forma constante. Ahora, hay algo bastante importante. Todas las personas que se encuentren en riesgo no van a poder trabajar en oficina ni ser requeridos durante los 3 primeros colores del semáforo. Básicamente todo este año tendrán vacaciones indefinidas. ¿Qué es esto? Estamos hablando durante el rojo, no pueden... Bueno, ¿quiénes son los que están en riesgo? Los lineamientos lo establecen, pero se los voy facilitando. Son personas de la tercera edad, personas con diabetes, con hipertensión, con VIH, con SIDA, con cáncer, personas obesas. Entonces, si básicamente estás en obesidad, aunque seas una persona joven, vas a poder tener más vacaciones. Obviamente tendrás que bajar de peso. Esas personas no van a poder trabajar durante las 3 primeras etapas, sino hasta el semáforo verde. Este semáforo verde, ya lo dijimos desde el principio, posiblemente llegue hasta el próximo año, y siendo bastante optimistas, tal vez llegue en octubre o noviembre, por lo cual se tiene que dar bastante beneficio a aquellas personas que vayan a hacer teletrabajo. El teletrabajo, como lo establecen estos lineamientos, refiere a que también va a requerir capacitación para cumplir con los requerimientos del empleador. Vamos a pensar que soy, no sé, un ingeniero y tengo la necesidad de mandar proyectos. Bueno, se tendrá que habilitar en su caso tal vez alguna plataforma, o de las plataformas ya existentes, capacitarle a esta persona para que mande el trabajo por esa vía. Gracias a esta clasificación de personal, vemos lo siguiente. Dentro del protocolo van a tener que tomar, ya hablaba yo de los ingresos escalonados, pero este protocolo va a requerir de manera muy específica el establecer qué tipos de personas deben llegar, bajo qué condiciones deben llegar y cómo los voy a revisar cuando llegue cada trabajador. El trabajador tiene que ser investigado de forma personal cuando llega. Se le tiene que preguntar de cajón si tiene algún familiar enfermo, y si tiene algún familiar enfermo se le tiene que regresar a la casa inmediatamente. Si tiene una ligera tos, se le tiene que regresar a la casa. Si muestra cualquier síntoma del COVID, tú tienes que regresar a la casa y no permitirle el ingreso. Ahora, hay un especial énfasis dentro de estos lineamientos y viene relacionado con el ingreso de este personal. Si una persona se enfermó de COVID y ya regresó a trabajar, no se le puede discriminar.
Se tiene que evitar a toda costa la discriminación. Si un familiar de esta persona se contagió, pero ya está recuperada, tampoco se le puede discriminar. Bajo todo supuesto, a estas personas se les debe de respetar el principio de no discriminación. ¿Ok? Entonces, no significa que no vas a cuidar a tus trabajadores. Por eso es importante que el protocolo establezca específicamente cómo genéricamente a cada uno les vas a hacer la misma prueba. No puede ser más exhaustivo con el que tuvo COVID o con el que no tuvo COVID. Eso atentaría contra el principio de no discriminación. Si una persona dice que estuvo en contacto con una persona de COVID, también se le debe de permitir hacer teletrabajo sin descuento. Cualquier persona que falte por alguna razón del COVID, no se le puede descontar, así vienen los lineamientos. ¿Por qué? Porque estás pensando en el entorno laboral y no estás pensando en el individual. No significa que no lo puedes poner a hacer actividades desde su casa, pero la verdad es que no lo puedes tener dentro de la zona de trabajo. Y para que ustedes puedan cumplir con todo esto, estos lineamientos en la parte final traen una autoevaluación. Esta autoevaluación es sumamente importante que se remita al instituto, al IMSS, ¿no? Más fácil conocido por todos. Y el IMSS les va a mandar un acuse de recibo en el término de 72 horas de que ya cumplen con todos sus protocolos con la finalidad de que puedan empezar a operar. Ahorita, ¿quiénes son los que ya pueden hacerlo? Minería, construcción y construcción de automóviles. Todos los demás van a hacer el mismo procedimiento hasta que llegue su color correspondiente. Vamos a tocar ciertos temas laborales referentes con esto, porque varias empresas nos preguntaban en relación al COVID si podían hacer eso o no podían hacer eso. Puedo despedir a alguien porque estamos en pandemia. Ya lo dijo la presidencia y la Ley Federal del Trabajo lo establece. No se puede correr a nadie, pero la Ley Federal del Trabajo establece la posibilidad de la suspensión de pagos por causa de contingencia como la que estamos. La contingencia se decretó el 31 de marzo y legalmente se tenía que respetar un mes pagando salario. El tip del artículo, si quieren se los paso ya de manera de pregunta, pero para esto se tenía que no tener trabajando al trabajador, porque si es suspensión de labores, pues estamos hablando de que teóricamente esta persona no tendría que estar trabajando en oficinas. Si cumpliste con esas características, sí podría haber suspensión hasta que se vuelva a requerir el trabajador. Nosotros lo recomendamos solamente si tu empresa está en situaciones críticas. Creo que aquí se tiene que hacer una ponderación entre la moral y lo legal y saber que todos estamos sufriendo y que realmente es la empresa la que ahorita se va a tener que sacrificar más, y por eso esta conferencia va más enfocada a la empresa para darles soluciones y salidas. Pero la realidad es que los trabajadores están sufriendo bastante bajo estas circunstancias, considerando que a bastantes les han bajado el sueldo a la mitad. He de decirles lo siguiente: bajar el sueldo a la mitad no está considerada en ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué significa? Si lo hiciste así por consejo de tu abogado, o si tú como abogado recomendaste esto, sí te recomiendo que vuelvas a darle una lectura a la Ley Federal del Trabajo y veas en dónde se encuentra ese supuesto, porque la realidad es que ese supuesto no se encuentra contemplado en ninguna parte. Entonces, tienes que saber que eso va a ser un grandísimo riesgo a futuro. ¿Por qué? Porque te quieres ahorrar una lana, ¿no? Pero esa no es la forma. La forma es buscar a los expertos que te pueden ayudar en las asesorías correspondientes. Igual con este tema, también es necesario que busques expertos. ¿Seguimos? Perfecto. Es cuestión de ir viendo tiempos. Ahora, en un segundo nada más. Ok, vamos con los protocolos de seguridad sanitaria. Vamos a entrar un poquito más al fondo del asunto. Este protocolo viene basado en 6 pasos. A ver, se los voy diciendo, ¿vale? La planeación. Para la planeación se va a tener que conocer
y planear en base al sistema de planeación sanitaria. Es muy importante que ustedes consideren qué autoridades están involucradas en esta planeación, porque son las autoridades que constantemente podrán emitir, tal vez modificar los lineamientos o emitir medidas extraordinarias, y como patrón se tiene que estar bastante enfocado en eso. ¿Cuáles son las secretarías? Bueno, es la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud, así como el IMSS. El IMSS en carácter de seguridad social, de las aportaciones de seguridad social que hacen y de la protección que le hacen al trabajador. Dicho esto, bueno, vamos a ver que el acto administrativo o los actos administrativos que se tienen que considerar para cualquier situación legal son el decreto del 31 de marzo, el del 21 de abril, ambos emitidos por gobierno federal, por la Secretaría de Salud, y también tenemos lo de los lineamientos que fueron emitidos el 14 de mayo. ¿Por qué es importante considerar esto? Bueno, si somos abogados sabemos que todo desprende del acto administrativo. Si en algún momento queremos hacer valer algo como abogados, necesitamos conocer en qué fecha fue emitido por parte de la autoridad. Bueno, ahora sí, vamos con el protocolo de seguridad sanitaria como establecen los lineamientos. ¿Ok? Planeación. Como les decía, para la planeación se va a necesitar designar un comité. ¿Este comité qué va a hacer? Bueno, es básicamente... El comité es designar a un grupo de trabajadores para que dé a conocer toda la información que la empresa tiene para sus propios trabajadores y para el gobierno. Este comité va a tener que identificar de forma constante el municipio, la actividad a la que se dedica y el personal que se encuentra en riesgo. ¿Por qué es esto? Bueno, identificar el municipio es porque así vamos a saber el grado de riesgo sanitario que tiene la empresa y qué medidas tiene que adoptar para ese momento. La actividad a la que me dedico. La finalidad de esto, como sabrán, el semáforo, lo hemos repetido ya varias veces, tiene 4 colores. Si el color se encuentra en verde, voy a tener que tomar medidas diferentes a si el semáforo se encuentra en rojo. Y el personal en riesgo. Así va, tanto comité como la empresa puede saber de qué personal puede disponer para qué actividades tienen que hacer. Naturalmente, el riesgo no es lo mismo en una persona de 50 años, 40 años a una persona de 25 años. Entonces la empresa va a tener que siempre ponderar a quién va a poner a hacer actividades de mayor riesgo y de menor riesgo. No solo está el trabajador, les vamos a repetir, y este no es un lado legal, este es un lado humano. Tienes que pensar como patrón si esta persona vive o está en contacto con personas mayores. Si esta persona también está en contacto con personas mayores, aunque sea una persona joven, pone en riesgo a toda su familia. Entonces, tú como patrón no puedes arriesgar a la familia del trabajador. Es algo que tal vez no se considera plenamente en los lineamientos, pero no significa que no es menos importante de considerar. Ahora, promoción de la salud. Dentro del protocolo, tengo que saber que tengo que promocionar la salud a los trabajadores. ¿Por qué? Se los repito. Dentro de esta promoción viene el tema de la capacitación. ¿Ok? Se tiene que informar y capacitar, informar de la estrategia de retorno a las actividades. Así como en este momento nosotros, el INADEP, Blaze Care, por conducto de su servidor, le está informando esto, ustedes tienen que hacer lo mismo con sus trabajadores. Esto es por medio tal vez del comité, o mejor dicho, por medio del comité que es la autoridad interna idónea. Ustedes van a dar la información con la finalidad de que ellos repliquen esta información a los trabajadores. Colocar infografías en lugares visibles. Van a tener que colocar, así como si fueran gobierno, constantemente en todas las partes cómo usar el cubrebocas, cómo van a ingresar. Se me olvidó comentarles que el ingreso, como va a ser escalonado, a la misma empresa, van a tener que entrar de uno en uno y van a hacerle estudios personalizados. ¿Qué significa esto? Esto se lo van a tener que poner dentro de alguna infografía en la parte de la entrada para que no se conglomeren o para que no platiquen entre ellos o para que básicamente guarden su distancia
y sepan que dentro de la empresa pues se va a reducir bastante el contacto personal. Dar énfasis a la no discriminación, ya se los comenté, y capacitar para el teletrabajo, también ya lo habíamos platicado. Medidas de protección y de prevención son todas las que ya platicamos, pero es muy importante aprender a clasificar el personal. De hecho, el comité y ustedes, desde ahorita, pueden ya empezar a clasificar cuáles son su personal en riesgo para saber quiénes van a regresar y en qué etapa van a regresar cuando el semáforo se los permita. Políticas temporales. Miren, hay un cuadro que establece qué medidas deben tomar durante cada periodo. No quiero tocar el tema, es parte de estudio esto y es parte de lo que van a tener que realizar. Como les comentaba, ya es algo mucho más específico. La autoevaluación de seguridad. Para que ustedes se puedan autoevaluar, en la parte final hay un listado de cosas en donde ustedes, en la parte final de los lineamientos, como anexo, hay una autoevaluación que ustedes tendrán que llenar para que puedan saber cómo van a regresar a las actividades. Y ahora, ¿cómo se van a proteger ustedes como patrones cuando tomen estas medidas? Bueno, cuando realicen las capacitaciones, vamos a ir por etapas. Ustedes como patrones están tomando estas medidas, uno, porque la ley los obliga, y dos, para cuidar a sus trabajadores. Por parte de que la ley los obliga, estamos hablando de que ustedes saben que el incumplimiento genera sanciones. Si ustedes quieren protegerse contra ello, deben de tomar evidencia de forma constante de esto. Cuando ustedes elaboren la capacitación, se tendrá que firmar quiénes asisten a la capacitación y tendrán en su caso que corroborar que entendieron el contenido y el uso y que están dispuestos a ocuparlo de esa manera. La capacitación, se los reitero, es para las 3 etapas. El transcurso de su casa a su fuente de trabajo, cómo se van a conducir en su fuente de trabajo y cómo deben salir de su trabajo y llegar a su casa. Esto es relevante con la finalidad de que tengan evidencia de que no solamente les dieron el material, sino que ustedes, pues de cierta manera, realizaron el trabajo de la capacitación correspondiente. Es importante que cuando les entreguen, por ejemplo, su gel antibacterial y cuando les entreguen las caretas y todo esto, les hagan firmar de que reciben cada uno de estos objetos. ¿Por qué? Porque eso les va a acreditar a ustedes que les entregaron pues, básicamente todos los elementos para cuidar su salud. Sin embargo, también es bastante importante, dentro de los supuestos platicados con algunas personas, con algunos patrones, que hay quienes dicen, es que no me lo entregaron. Bueno, la única forma en la que ustedes pueden corroborar que ustedes realmente tenían esto, o eso, es que lo compraran con una persona que emitió la factura. Esto es, si yo compré gel antibacterial y lo entregué a mis trabajadores para corroborar que yo tenía el gel en mi posesión y ellos no pueden aducir que les hice firmar una hoja en blanco y así es como tengo la evidencia, bueno, es corroborando que la persona o mi proveedor me entregó la factura correspondiente. Eso es lo que en algún futuro puede acreditar que yo lo tuve en mi posesión y lo entregué a su vez al trabajador. Tengo que corroborar que la línea fue completada. Pero muchos tienen inquietud como abogados, ¿no? Hay muchos que nos han preguntado, ¿qué va a pasar con las instituciones públicas? Concretamente, y a nosotros como mayoritariamente la página de INADEM se encuentra, pues nuestros seguidores son abogados, las personas que nos hacen el favor de seguirnos por la página son abogados, algunos son servidores públicos. ¿Qué va a pasar con los poderes judiciales? Obviamente es de alcance nacional, me imagino, pero podemos darnos una idea. Yo veo una incapacidad de verdad generalizada en este caso en el Poder Judicial del Estado que le corresponda, para no entrar en detalles, en nuestro caso en el Estado de México, una impavidez que de verdad da miedo porque pareciera que nunca vamos a regresar. El abogado se preocupa también porque de eso vive. El abogado no genera un ingreso que de manera permanente se lo está dando. ¿Qué va a pasar con los servidores públicos judiciales? ¿Qué va a pasar con el servicio que se tenga que seguir brindando de manera presencial? ¿Va a seguir ahí? ¿Va a desaparecer? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Confiaremos en la tecnología, en el expediente virtual, en la firma electrónica, todo eso?
No sé si nos podría ampliar un poquito en ese sentido, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué el Poder Judicial está obligado a seguir protocolos? ¿Qué protocolos? Y aprovechando su amabilidad, ¿qué sugerencias? Porque de verdad faltan ideas, falta mucha tecnicismos ahí en esa situación. Claro. ¿Qué sugerencias podría hacerle a nuestros poderes judiciales? Alex, bien comentas esta situación. Creo que esta pandemia superó a todo sector y de manera muy específica al sector público, ¿no? No solo en México, superó la incapacidad de las instituciones a nivel mundial, porque nadie se imaginó que fuera a haber un paro tan fuerte a nivel internacional. Ahorita estos lineamientos van enfocados al sector productivo, y con el sector productivo me refiero de manera muy específica a quienes mueven la economía. No significa que el gobierno no lo haga, pero la realidad es que el gobierno no maneja un concepto de producción. Ahora bien, todavía no se tiene, como bien lo comentas, el sector público ya debió de haber regresado. Realmente es lo que da protección al sistema económico. El gobierno federal busca regresar a la normalidad de manera lo más veloz que pueda, pero hay una realidad: México nunca se preparó a la digitalización de su trabajo. Entonces, la mayoría de los trámites son físicos, o cuando las páginas, cuando hay sistemas electrónicos están incompletos, es decir, alguna parte del proceso tiene que ser físico. Entonces, se van a tener que añadir protocolos, y casi estoy seguro, y esto es un método de especulación, que va a ser el mismo concepto de estos lineamientos. Es decir, se va a manejar el mismo concepto. Sin embargo, la realidad es que los estados están desarticulados ahorita. O sea, hasta que no se vea la capacidad de respuesta de los ejecutivos de manera específica, ellos van a generar la pauta para que se empiecen a mover el judicial y el legislativo a su vez, porque son los que están manejando los protocolos a partir de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía. Básicamente son los que, por eso les comentaba que es importante estar muy al pendiente de estas tres secretarías: Salud, Economía y Trabajo y Previsión Social, porque son las secretarías que están manejando la pauta para el regreso a las actividades. Mira, cualquier cosa que yo te pudiera decir al respecto creo que quedaría a modo, sí, realmente especulativo. Se tiene muy poca información. Vemos que la Suprema Corte se fue hasta julio, ¿no? Vemos que las secretarías están trabajando de forma intermitente, están trabajando bajo guardias, los términos no están corriendo para ninguna institución todavía. Entonces, hasta que no se dé respuesta, sí, realmente no hay mucha solución. ¿Qué solución podríamos dar? O sea, pero ya sería como, ¿cómo podríamos decir? Ya es una propuesta. Esta propuesta básicamente es transitar como transitó Japón, como transitó Alemania, como transitó Estados Unidos, trabajar bajo guardias, todos los servidores públicos, pero de manera escalonada, y reducir tiempos de trabajo. Esto básicamente ¿a qué se refiere? Tenemos 24 horas en el día, no vamos a poner a trabajar a nadie 24 horas, pero sí puedes ponerlos en periodos más cortos, no sé, por periodos de 4 horas, trabajando en oficinas, y 2 horas de teletrabajo, por ejemplo, en lo que todas las instituciones empiezan a acoplarse a este nuevo ritmo de teletrabajo y electrónico. Tenemos que cambiar nuestras formas de trabajo y ser mucho más productivos en menores tiempos. Ese es un problema de México. Vamos a ver que México es considerado como uno de los países más improductivos en proporción al tiempo que trabajamos. No significa que el mexicano no sea trabajador, significa que tenemos más tiempo en oficina del que realmente producimos de trabajo. Entonces va a ser transitar a lo que todos los países de primer mundo han transitado. Nosotros no somos un país de primer mundo, pero nos están obligando a hacer ese tránsito, y tenemos todas las herramientas. La realidad es que ya se tiene internet de buena calidad, los medios de transporte son bastante suficientes, y la mayoría de personas cuentan con un automóvil en cual moverse. Entonces, ¿se puede? Sí se puede, pero se requiere mucha voluntad política. Les habíamos comentado que
licenciado Jorge Luis va a estar contestando todas y cada una de las preguntas que se realicen a través de nuestra página o de manera directa también a través de la página del licenciado, que es Manifiesto Mexicano. Todas las que lleguen, esa va a ser la prebenda sin costo alguno, sin ningún compromiso más que la difusión del conocimiento. Pero me gustaría que algunas de las que están llegando a nuestra página, dice aquí que hay de veracidad acerca de que un cubrebocas se puede reutilizar después de sanitizarlo, ya sea con alcohol, Lysol, mocrodacin o sanitizante. Se han hecho varios estudios en los cuales hay ciertos tipos de cubrebocas que lo permiten. Ejemplo, este cubrebocas no. Este cubrebocas es desechable, pero cubre con todas las características para proteger a una persona. Sin embargo, por ejemplo, los tipo N o similares a los tipo concha, sí permiten ser sanitizados, pero requieren de un descanso. ¿Esto de dónde lo vimos? Bueno, para dar este consejo tuvimos que ver cómo le estaba operando el sistema médico, en donde se les ofrecieron 3 cubrebocas por parte del sector salud y les dieron un manual de uso. Este manual de uso, si está para médicos, creo que también puede ser ocupado para una zona de trabajo. ¿Cómo se ocupa ese? Para un periodo de vida de 5 días se permite usar un cubrebocas de estos, se le coloca sanitizante o cloro si gustan, lo dejan colgado y lo dejan secando por un plazo similar, mientras ocupan un segundo cubrebocas y lo ocupan hasta la tercera ocasión, es decir, tienen que estar ocupando un uso de 3 cubrebocas por un plazo de 21 días. Entonces, sí se puede llegar a dar, algunos cubrebocas lo permiten, no todos. Entonces, ahí sí es un concepto un poco más científico y sí tendrán que buscar en su caso, si van a hacer ese tipo de usos de este tipo de cubrebocas, documentarse perfectamente para que quede como evidencia dentro de su empresa de que ustedes tomaron todas las medidas de algún folleto emitido y qué tipo de gobierno emitió ese folleto. Sobre ese tema, licenciado Jorge Luis, nos platicaba antes de iniciar la plática que estamos teniendo en este momento, que ya hay piratería en los cubrebocas, que obviamente en esa secuencia del N95 que surge en Europa, del NK que los chinos hacen, y obviamente los de manufactura mexicana, ¿qué sería lo recomendable? ¿Qué sería lo recomendable para no caer en las redes, primero del contrabando, claro, segundo del robo, ¿no? Vimos cómo recuperaron un cargamento de 1 millón de cubrebocas apenas. ¿Qué hacer en ese caso? Pregunta muy importante. Hace unos días se supo que unos ventiladores estaban siendo escoltados por el gobierno mexicano y el narcotráfico intentó robárselos. Saben el costo que está manejando. Actualmente en redes sociales lo van a ver, personas que buscan comprar 2 o 3 millones de cubrebocas y cuando sacas cuentas son cantidades de 50, 60 millones de pesos. ¿Esto qué está haciendo? Que es un perfecto negocio de origen es un perfecto negocio, pero está haciendo un excelente negocio para piratería y contrabando. Vamos a hablar primero del contrabando, productos robados. Se está robando, hay muchísimos registros de robo de ciertos productos que obviamente después los pueden poner a la venta. Les quiero comentar algo. Una careta, por ejemplo, KN, desde China, costo directo, tiene un costo de 35 pesos aproximadamente. Lo que significa que, más la importación, tiene un costo mínimo de 55 pesos aproximadamente. Significa que encontrar un cubrebocas de 35 pesos KN es poco viable. KN es un tipo de certificación que no se otorga dentro del país, por lo cual no pueden haber como tal KN nacionales. ¿Qué significa esto? Que si yo consigo un cubrebocas en 30-35 pesos, hay 2 opciones, o es robado o es pirata. Si es robado, es un producto en donde estamos participando en algo que nadie debería participar, puesto que el producto robado siempre tiene víctimas y muchas veces tiene víctimas fatales. Participar en eso es ser cómplices de alguna clase de delito, quien haya sido asaltado en algún momento o cuyo familiar haya sido asaltado por unos pesos, creo que sabrá que es de lo más vil participar dentro de este tipo de ambientes.
Pero ahora vamos con respecto a lo siguiente, cuando son clonados o cuando son falsificaciones. Un cubrebocas de esos no cubre absolutamente nada. Una falsificación no va a cubrir nada, puesto que no tiene las características de un KN. Y yo estoy comprando un cubrebocas creyendo que me va a cubrir y realmente me están dando un cubrebocas súper inflado, cuyo valor no vale más de 8 pesos en producción, pero que ni siquiera tiene la tela SMS. Y aún si la tuviera, no por eso significa que tiene las características para cubrirme, puesto que debe de tener un sellado específico con tamaños especiales. Entonces, la realidad es que el tema de los KN, al haber sido, y de los N también, de la marca 3M, se está pirateando muchísimo y eso está generando pues mucho riesgo sanitario para personas que lo compran a ciegas. Y seguro estoy de que cualquiera que compre un KN no le va a hacer la prueba para saber si realmente cumple con las especificaciones. No tenemos los medios para hacerlo, no personalmente. Entonces vale la pena buscar producto nacional que sabemos que se está fabricando con las especificaciones necesarias. Y si no tenemos el acceso a este tipo de mascarillas que se están produciendo a nivel nacional, buscar de estos termosellados, son cubrebocas termosellados lisados o sin lisar, no importa, pero deben de tener tela SMS. Aquí la pregunta es, el abogado en todo esto sería, ¿qué papel juega? ¿Qué papel puede jugar en esta situación de intermediarios? Nos platicaron también que actualmente Estados Unidos ya no está comprando producto chino. Entonces, ¿qué papel primero podría jugar el abogado en todo esto? ¿No? Sí, sé que es importante. Tengo una noticia al finalizar esta conferencia, también para todos nuestros colegiados y para nuestros seguidores también. Pero dice usted, voltear a ver el producto nacional, ¿cómo? Me comentaba que Estados Unidos así lo está haciendo. ¿Nos podría explicar un poquito? Primero, bien. El apostar a producto extranjero va a afectar más la economía de lo que ya está, ya de origen. O sea, si estamos produciendo ciertos productos en México, hay que buscar consumirlos, porque el dinero va a empezar a fluir dentro del país. Sí, suena muy nacionalista, pero cuando hay poco dinero en flujo, ese poco dinero se debe quedar en el país. Y cuando tú compras a China productos de origen, estamos hablando que es dinero que no va a regresar a México. Ahora, ¿por qué apostarle al producto nacional? Primero tenemos, hay asegúnes ahí, creo que todos coincidimos de que hay mucho fraude dentro del país también, y por eso es importante buscar personas seguras. ¿Dónde está el trabajo del abogado? Ahí se encuentra el trabajo del abogado. Actualmente, como se dan cuenta, hay mucho fraude. Como les comentaba, hay mucho fraude, hay mucho robo, hay asaltos, hay extorsiones, porque este producto es muy caro y muchas empresas que antes se dedicaban a la venta de mezclilla, a la venta de otro tipo de productos, ahorita están produciendo esto, porque es lo que le genera dinero. Bueno, pues este producto actualmente es muy, muy costoso. Entonces el abogado puede servir de perfecto intermediario para dar certeza a las partes. Si bien sabemos que ahorita la actividad judicial está frenada, también sabemos que eso no va a durar para toda la vida, lo que significa que la elaboración de contratos, la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan dar certeza a comprador y vendedor es lo único que va a permitir que este tipo de transacciones siga avanzando. Por eso hablamos también de una nueva normalidad. Esta nueva normalidad incluye este tipo de cosas. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que incluirla al presupuesto de los gastos constantes que tenemos como ciudadanos también, porque no solamente vamos a esperar a que el patrón nos brinde nuestros insumos necesarios para no contagiarnos de COVID. Vamos a tener que hacer compras personales, como creo que cualquier persona que valore su salud lo está haciendo. Altamente interesante y una opción que también no deben desdeñar a todos los abogados. Luego, muchos ya nos las estamos viendo difícil, licenciado, y créanme lo que este tipo de situaciones pues nos abre un campo donde participar que ni siquiera nos imaginábamos. Claro. Le agradecemos mucho, licenciado Jorge Luis, su participación. Creo que es oportuna. Creo que habrá más dudas después de esto. Le pedimos que siga en contacto
para que podamos irlas ventilando, que podamos ir saliendo. A mí me gustaría en lo personal que nos hablara un poco más acerca de cómo regresar me quedó muy vaga esa situación del servicio público. Podríamos hacer una segunda entrega ya enfocada al servicio público. Me gusta lo de los horarios. Creo que necesariamente las instituciones públicas tienen que... ¿Sabes qué me gustaría mucho, Alex? Para ese proyecto, porque mira, la realidad es que yo veo a un gobierno que no ha tenido la capacidad para reaccionar. Me gustaría más tal vez una mesa de trabajo o una plática de varias personas en donde se puede establecer cómo proponemos al gobierno que podría regresar. Mientras que abran una oficialidad de partes para este tipo de situaciones, claro. Sobre todo si no nos invitan a nosotros, pues hacerles ver que aquí estamos presentes. Este segmento que es importantísimo, claro. Que no baje las manos. Claro. Es buen momento para hacer algunas cosas que no habíamos hecho, pero sobre todo ir preparando todo para ese regreso que tarde o temprano se dará. Claro. Ir haciendo también todos los trámites exigidos en nuestros diversos poderes judiciales, sí. Que tengan que ver con lo electrónico. Exigir también, no vale la pena aplaudir nada más acciones que no sirven. Ser críticos, creo que los abogados siempre nos hemos caracterizado por ser críticos, y creo que en ese sentido a mí me ha dado, yo desconocía muchas de las cosas que nos dijo, creo que casi todas. A mí me parece que es esencial este conocimiento que implica lo jurídico, porque además nos da certeza. Nosotros somos siempre repercusores para ir a platicarlo también con las personas con las que normalmente convivimos, de lejitos, ¿no? Pero luego nunca falta la pregunta del familiar, del amigo, del conocido, ¿qué va a pasar, no? Y creo que en ese sentido nos da claridad en todo lo que ha dicho. Lo felicito y le agradezco a nombre de INADEP el que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos ven. Y también fíjense que a iniciativa de la maestra Eva Georgina y a iniciativa del licenciado Jorge Luis, tenemos para todos los colegiados y todos nuestros seguidores, nosotros nos la vimos muy complicada para conseguir gel antibacterial y cubrebocas. Los conseguimos carísimos, unos de hasta 220 pesos un N95. Sí. Para tuvimos que salir por una audiencia de control de detención, y ahí te exigen que vayas sanitizado, que lleves guantes, lleves todo en ese sentido, y nos pareció excesivamente costoso el material. Sí, claro. Como parte de la actividad que hacemos como colegio ahorita, todos los que nos siguen, todos los que quieran, tenemos gel a costo directo de fábrica para todos nuestros colegiados, y tenemos también los cubrebocas precisamente nacionales a costo directo de fábrica. Si hay algún interesado, pregunte por ahí por inbox o con cualquiera de nuestros los que formamos parte de la mesa directiva. Bien, agradeciendo nada más las palabras y ocupando lo que tú comentas, independientemente este es producto nacional, les recomendamos ustedes busquen a un fabricante nacional que les dé una buena opción. Ahorita agradecemos el apoyo de Blaze Care y ofrecemos su gel antibacterial. Es producto mexiquense, es producto que pues cubre con todas las características que pueden servirles, y pues es el que nos permite realizar este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un bonito confinamiento dentro de lo que se pueda. Gracias por escucharnos y seguirnos. Esperemos contar con otras charlas de este tipo para poder estar cerca de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.